El presente video trata acerca de los mitos antropológicos y abarca diferentes aspectos como la definición de mito y antropología, para lograr concretar una definición más acertada sobre el concepto de mito antropológico. Además, se mencionan algunas características representativas, su importancia en general y se explican algunos ejemplos de este tipo de mitos. Se debe tomar en cuenta que entre los fenómenos de la cultura, uno de los más difíciles de analizar es el mito, ya que con frecuencia se hallan inspirados de apreciaciones afectivas, según los puntos de vista o perspectivas desde los cuales son juzgados. Es conveniente señalar que tanto el mito como los otros componentes de una determinada cultura no existen en abstracto, sino que existen de una forma específica, dependiendo de la creencia de un pueblo. Aunque no se tenga claro el concepto de mito antropológico, la mayoría, por no decir que todos, hemos escuchado un ejemplo de ello, y es el mito sobre Adán y Eva, que fueron creados por Dios, Yahweh o Alá, en el sexto día de la creación. El primero en ser creado fue Adán, a imagen y semejanza de Dios, pero éste, al verle solo, decidió darle una compañera a partir de la costilla del hombre, naciendo así Eva. Para poder comprender el significado de mitos antropológicos, debemos verlo individualmente. El mito consiste en una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. El mito es un relato explicativo, simbólico y dinámico, de uno o varios acontecimientos extraordinarios personales con referente trascendente, que carece en principio de testimonio histórico. Se compone de una serie de elementos invariantes reducibles a temas y sometidos a crisis. Presenta un carácter conflictivo, emotivo, funcional, ritual, y remite siempre a una cosmogonía o a una escatología absoluta, particular o universal. Por otro lado, la antropología puede definirse como el estudio científico de la naturaleza humana y de los factores fundamentales de su desarrollo, y parte del supuesto de que para comprender la naturaleza del hombre es necesario observarlo a través del tiempo y donde quiera que se halle, con el fin de comprobar los cambios que ha experimentado en su existencia como tal y en la trayectoria evolutiva que le dio origen. De la unión de estos dos conceptos se da el origen de los mitos antropológicos, cuyo significado puede dividirse en narraciones sobre aconteceres mundiales como la creación, la existencia del hombre, el origen de las culturas y la formación de las sociedades a través de creencias, así como también de forma exclusiva, donde los mitos relatan el origen de las sociedades de un país. El nombre de mitos antropológicos designa a los mitos como recurso literario, que permite la integración de sucesos reales con exaltaciones que recurren a la espiritualidad y al pensamiento individual, para la creación de ideas que pretendan explicar el origen del mundo. En los mitos antropológicos encontramos ciertas características que nos ayudan a identificarlos. Se puede mencionar que se basan en la creación del hombre. No obstante, esta creación puede variar, dependiendo del lugar donde surjan de la civilización o región. Por ejemplo, en la tradición judio-cristiana, el hombre es creado a partir del polvo de la tierra. Por otra parte, en la mitología china, por medio del cadáver del dios Panku, se originó la población entera a partir de sus parásitos. Cabe resaltar que estos dos mitos tienen otros aspectos relevantes. Sin embargo, por el enfoque del tema no se mencionarán. Otra característica es que narran principalmente el nacimiento del hombre y muy escasamente el de la mujer, ya que en la mayoría de casos es subordinada o tiene una procedencia distinta al varón. Sin embargo, en algunos mitos antropológicos, cuando no se resalta la diferencia de género entre lo masculino y lo femenino, es porque de alguna manera se encuentran integrados. Los mitos antropológicos, en su mayoría, son un elemento común para gran parte de las culturas, porque son símbolo de una identidad superior, entendiéndose a un dios o dioses, que dan origen al ser humano. Finalmente, constituyen una gran importancia para las culturas antiguas, porque a partir del mito se dan distintas creencias religiosas que ayudan a entender cuál es el origen del hombre. Cuando hablamos de la importancia de los mitos antropológicos, debemos tomar en cuenta que los mitos no son exclusivos de los pueblos primitivos y que se continúan produciendo en todas las épocas y en todas las sociedades en relación directa con el estado de desarrollo social
y cultural de los grupos humanos. Existe una multitud de mitos, de creencias, de religiones y magias particulares, mucho más accesibles si se les estudia y analiza particularmente. La importancia de los mitos antropológicos recae en la influencia en todas las formas de vida del hombre, es decir, ayudan a tratar de comprender sus mecanismos de formación, sus estructuras como entidades culturales, las funciones que cumplen en la vida de las sociedades, sus relaciones con los demás aspectos de la cultura, su historia y sus procesos de transformación a partir de cómo fueron creados. Además de que la estructura del pensamiento mítico, según la entendemos, surge como el punto de partida frente a la necesidad, o si se prefiere, a la exigencia psíquica de organizar la coexistencia en el plano más profundo de la vida social, ya que la organización de la sociedad en sus aspectos básicos y elementales nunca es racionalmente establecida. Un ejemplo de mito antropológico sería el del pueblo quiché, nativo de Guatemala. Aquí podemos encontrar el libro Popol Vuh, que reúne, entre otros temas, el mito de la creación del hombre. Este se divide en 4 partes. Primero se da la creación del mundo y los valles, las montañas, plantas y la separación de las corrientes de agua. Tepehú y Cucumats hablaron y llegaron a la conclusión de que también deseaban crear seres vivos que los sirvieran y veneraran, por lo que empezaron con la tarea de crearlos. Sin embargo, fallaron en 3 ocasiones. En la primera ocasión, crean animales de 4 patas y aves. Sin embargo, se dan cuenta de que estos no pueden hablar, por lo que no los satisface. En el segundo intento crean criaturas de barro, pero estas se deshacen cuando llueve y no pueden reproducirse ni venerarlos, por lo que son destruidos. La tercera vez crean hombres de madera. Estos podían reproducirse, pero carecían de entendimiento, no tenían sentimientos ni alma, por lo tanto, no poseían la capacidad de venerar a los dioses. Por esto, fueron destruidos con una gran inundación. Según el mito, los descendientes de los hombres de madera que quedaron son los monos. Finalmente, en el cuarto y último intento, crearon a los seres humanos. Estos estaban hechos de maíz blanco y amarillo, con los cuales crearon su carne. Para satisfacción de los dioses, eran capaces de venerarlos y de cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, estos podían ver todo, desde lo que estaba en el cielo como en la tierra. Entonces se dieron cuenta de que estos seres eran poderosos, por lo que decidieron nublar su vista para reducir su poder. Este tipo de mitos no solo se encuentran en culturas lejanas a nosotros, sino que también en Costa Rica podemos hallarlos. Uno de ellos es el de la cultura Nave. Este nos narra cómo Nobo, el Dios Padre, creó todo en el mundo. Antes de su intervención, todo era de piedra. Él creó el agua, cubriendo las piedras con ella, pero su intención era plantar sus semillas, las personas, por lo que creó el barro, pero observó que allí no podían crecer. Entonces decidió crear el mundo como una gran casa de cañas, con un techo de palma. Cuando la casa se terminó, Nobo creó al hombre a partir de 4 clases de maíz. Con el blanco, creó a la gente blanca. Con el negro, creó a los negros. Con el morado a los indígenas y el amarillo para los extranjeros. Las semillas al crecer y al multiplicarse los humanos, comenzaron a ocurrir conflictos entre ellos. Nobo les advirtió, pero ellos no obedecieron, por lo que los castigó con hambrunas, con un eclipse que oscureció al mundo y finalmente un diluvio que inundó la casa. Una parte del mundo pudo salvarse, pero eliminó a los humanos en su totalidad. Sin embargo, Nivacoye guardó una semilla que volvió a ser plantada, y así nacieron los nuevos humanos. Pero con el tiempo, la historia volvió a repetirse. Nobo volvió a advertir, y no fue escuchado, por lo que mandó una sequía. La humanidad estuvo a punto de desaparecer nuevamente, pero la golondrina, compadeciéndose, trajo la lluvia y evitó la extinción de los pocos sobrevivientes. Finalmente el clima se normalizó, y esto dio paso a una nueva humanidad, a los Nove que viven actualmente. Sin embargo, el Dios Padre dijo que por la imperfección de los humanos, llegará el día en el que el mundo se destruirá, al igual que la humanidad.
En los ejemplos anteriores podemos observar que aunque ambos mitos están ubicados en lugares con una distancia considerable, el Quiché en Guatemala y el Nave en Costa Rica poseen aspectos similares, como la mención de un diluvio para castigar a las personas, el hombre creado a base de maíz y los múltiples intentos por crear al hombre. En conclusión, los mitos antropológicos se establecen como un elemento fundamental de control social, por su calidad de verdad colectivamente aceptado y por la explicación que provee sobre el origen de las personas. A través de estos mitos y otros, los grupos de poder han manipulado siempre el comportamiento social e inducido a la estabilidad y justificación de una determinada situación de dominio.